Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hacer un repaso, una introducción, más que nada, para empezar a abordar estos temas, ¿sí? Los amplificadores de potencia. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas clases? Muchas veces habremos escuchado un clase A, clase B, A, B, C, D, y no sabíamos de qué se trata, ¿sí? Vamos a- a repasar conceptos principales de cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a ver otras clasificaciones eh, muy importantes, cuáles son las rectas de carga, el funcionamiento de cada uno, cuáles son los conceptos asociados, ¿sí?, a cada uno de estos, cuál es la aplicación de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Antes de clasificarlos, lo que tenemos que saber es eh, cuáles son las distintas, ¿sí? ¿Sí? Las distintas formas de clasificar, ¿sí? La primera es, bueno, el motivo del video, ¿sí? La clase de funcionamiento. Vamos a ver todas estas clases, como les decía, A, B, de ese tipo, ¿sí? Después se clasifican también por cómo están acoplados, ¿sí? Como las distintas etapas, cómo, cómo se acoplan entre uno y otro los amplificadores. Y después, por último, cuáles son los rangos de frecuencia que operan específicamente cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar viendo el clase A, ¿sí? Este es el típico, el que venimos enseñando tanto como para el transistor BJT como el JFET. Habíamos visto este tipo de circuito, que era un divisor de tensión, ¿sí? Donde ingresamos la señal de este lado y obtenemos la señal de salida acá sobre el colector, ¿sí? Observamos que para este caso hay un desfasaje entre la salida y la entrada, ¿sí? Y también un factor de amplificación que está dado por la ganancia del transistor, ¿sí? Entonces decimos que opera en clase A, ¿sí? Un amplificador tipo clase A, ¿sí? Es cuando siempre está trabajando en la región activa, o sea, todo el tiempo está amplificando, ¿sí? El diseñador, que nosotros diseñamos, tratamos de colocar el punto Q, el punto de trabajo, en un lugar lo más cerca posible al centro de la recta de carga. De esta manera, bueno, aseguramos de que no recorte ninguno de los extremos, ¿sí? Si nosotros polarizamos mal, ¿sí?, o no le prestamos atención a la polarización, va a haber un recorte de señal, ¿sí?, como ya habíamos explicado, eh, que generaría una distorsión, ¿sí? Bueno, ¿cómo es la eficiencia de estos clase A? Sí, bueno, tienen baja eficiencia energética, consumen energía todo el tiempo, ¿sí? Incluso cuando no hay señal. Si yo no le inyecto una señal de entrada, igualmente hay consumo de continua, ¿sí? Estas las aplicaciones, audio de alta calidad, podemos usar ¿sí? Aplicaciones de baja potencia también, ¿sí? Entonces, esta es la primera clasificación, clase A. Vamos a ver la clase B. La clase B es diferente, si solamente circula corriente por el colector, ¿sí?, en medio ciclo, o sea, para este caso en el semiciclo positivo, según este gráfico. Si yo quiero amplificar una señal simétrica, o sea que viene de un semiciclo positivo como un negativo, como podría ser una señal de audio, necesito conectarlo de esta manera, ¿sí? Necesito conectar un transistor NPN y un PNP de esta forma, ¿sí? Inyectar la señal en ambas bases, ¿sí? Y voy a obtener en la resistencia de carga, o en la carga, una señal amplificada, ¿sí? Existe un problema con estos clase B, ¿sí?, que existe una región de cruce en el cual los dos transistores están apagados, lo que se puede causar distorsión de cruce, ¿sí? Esta pequeña distorsión, acá como que no hay amplificación en esa zona, se debe a la distorsión de cruce, ¿sí? Bueno, hay forma de reducirla, de eliminarla, ¿sí? Bueno, la clase AB combina las características del clase A y AB, y el B, perdón, permite una mejora de eficiencia, ¿sí? Entonces, si combinamos 1A con 1B, puedo
reducir la distorsión de cruce, ¿sí? Ok. Bueno, acá pasamos a clase C, el funcionamiento de clase C. Estamos viendo que en el colector tenemos un circuito sintonizado, tenemos un colector y un capacitor y una bobina y un inductor, ¿sí? En serie con la corriente que va a pasar por el colector, lo que significa que está sintonizado, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es que determinado valor de la salida solamente pueda ser amplificado. Entonces significa que, bueno, que clase C voy a amplificar menos de los 180 grados que tiene un ciclo de alterna, un semiciclo de alterna, ¿sí? Bien, fíjense, la salida es reducida, ¿sí? Lo que se obtiene son breves impulsos de la corriente colector, ¿sí? Hay aplicaciones específicas que requieren este tipo de configuración, clase C. Y aquí, bueno, vamos al último, clase D. Este es lo utilizan conmutación. Ya habíamos visto cuando explicamos el JFET, las características de los MOSFET, específicamente que tienen esa capacidad de conmutar a altas velocidades, ¿sí? Entonces un amplificador clase D utiliza la conmutación, con lo cual tiene una muy alta eficiencia de trabajo, bajo consumo de energía. ¿Por qué? Porque solamente conducen o solamente consumen, ¿sí? Cuando conducen, o sea, cuando tengo aplicado el pulso de PWM en su base, por ejemplo, ¿sí? Para modular la salida. Entonces la eficiencia es muy alta, trabajan especialmente en altas frecuencias, la aplicación es amplificación de audio para dispositivos portátiles o de alta potencia, ¿sí? Entonces tenemos la entrada, ¿sí? Tenemos un comparador, ¿sí? Generador de PWM que va a suministrar la señal de base de manera, o de compuerta en realidad en MOSFET, ¿sí? La señal de compuerta que va a ser la que va a dejar pasar o no, amplificar la señal, ¿sí? Entonces después de la amplificación pasa un filtro de pasabajo, que ya lo hemos visto también cómo funcionan, para ver para amplificar, ¿sí? Directamente filtrar los componentes armónicos de alta frecuencia que no tienen nada que ver con la señal de audio que yo quiero amplificar. Entonces en la salida obtengo de nuevo la señal pura que corresponde con el audio, ¿sí? Estos son bastante específicos, clase D, pero realmente muy útiles y muy eficientes, ¿sí? Bueno, habíamos visto también que se clasificaban los amplificadores por el tipo de acoplamiento. Puede ser acoplamiento capacitivo, como el que está acá abajo a la izquierda, ¿sí? Que entre una etapa y la otra está separado por un capacitor. El acoplamiento puede ser inductivo con un transformador, cada una de estas tiene sus ventajas y desventajas, ¿sí? O directamente acoplamiento directo, ¿sí? Entre una etapa, un amplificador y otro, puedo acoplarlo directamente, ¿sí? Depende de cómo quiera trabajar. Y la tercera clasificación era los rangos de frecuencia, ¿sí? Los amplificadores se diferencian también por los rangos de frecuencia que vamos a trabajar. Si vamos a trabajar con audio, vamos a trabajar, van a estar los circuitos sintonizados o trabajando mucho más óptimo la eficiencia en este rango, por ejemplo entre 20 y 20 kHz. Después, si quiero trabajar con radiofrecuencia, ¿sí? A partir de los 20 kHz y también muchísimo más alto, de orden de los kHz o de los MHz, puedo trabajar con amplificadores sintonizados, ¿sí? A estas frecuencias. Y también pueden ser de banda estrecha, ¿sí? O banda ancha, ¿sí? Entonces banda estrecha significa que puedo amplificar muy específicamente un rango pequeño dentro de un rango de frecuencia, por ejemplo 450 kHz. Este rango es muy pequeño dentro del espectro, ¿sí? Pero puedo amplificar específicamente este rango, ¿sí? O de banda ancha que trabajen, por ejemplo, entre 0 y 1 MHz, ¿sí? Bueno, acá tenemos los resúmenes. Este era uno clase A, entonces amplificador clase A, típico de análisis de BJT, del divisor de tensión. O sea, amplifica todo el rango de entrada,
Si el rendimiento máximo 25% es bajo, rendimiento bajo, acuérdense que habíamos dicho que este consume aunque no tenga señal de entrada, ¿sí? Acá tenemos el AB o el B o el AB, ¿sí? Acá tenemos un circuito que permite reducir la distorsión de cruce, pero tiene la configuración B, entonces se denomina BAB. ¿Sí? Acá mejora rendimiento máximo 78, fíjense que pasamos de un 25 a un 78, ¿sí? Y bueno, es bastante útil para amplificadores de potencia. Acá tenemos el tipo C, rendimiento máximo es bueno, 100% aproximadamente, ¿sí? Basado en un circuito tanque. Tanque se le dice a este circuito que está acá, que es sintonizado, ¿sí? Amplificadores de comunicaciones. Y el clase D está diseñado para operar con señales digitales o de pulsos. Se logra una eficiencia mayor al 90%. Y bueno, y acá tenemos un poquito cómo es que se va desarrollando, ¿sí? En función del PWM, que ya lo hemos visto, ¿sí? Hay un video sobre qué es el PWM, es la modulación de ancho de pulso. Yo puedo modular el ancho de pulso que voy a utilizar para aplicar a la compuerta de los MOSFET, ¿sí? Eso me va a permitir amplificar en determinados momentos, ¿sí? Solamente, por eso se llama de conmutación. Entonces, y acá tenemos el diagrama general de un amplificador tipo D, donde ingresamos, ¿sí? A través de un generador de diente de sierra. Este era el comparador, ¿sí? Vamos a amplificar, el filtro pasa abajo, la realimentación, ¿sí? Del circuito. Entonces, bueno, entramos con una señal senoidal, puede ser acá, una señal analógica para amplificar, y acá obtenemos la salida, B0 sobre BI es la transferencia, ¿sí? Pero fíjense que tenemos todo un circuito tanto de conmutación como de gestión digital, ¿sí? Para amplificar. Por eso esto es como una especie de híbrido, trabaja con señales analógicas y digitales de manera simultánea, ¿sí? Vemos que es muy eficiente. Así que bueno, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. Vean que es solamente una aproximación de cada una de las clases, ¿sí?